Muy buenos días. Qatar se ha convertido en el epicentro del fútbol por el Mundial. Todo el mundo mira el balón y mientras ruedas se olvidan de que están amparando la explotación sexual de los trabajadores y la discriminación de mujeres o del colectivo LGTBI. El chute de inversiones, dinero interesante que van a ver el titular en sus pantallas. Pueden acudir a nuestro medio de referencia para conocer qué es lo que dice, pero dice Qatar, la vergüenza del fútbol de Occidente, termina asegurando que no hay nada que el dinero no tape. Y las mentiras también. Ganar el Mundial, que es difícil. O sea, se habla de que ha intentado comprar el Ecuador, pero el Ecuador le ha ganado, o sea, que se ve que el dinero ahí no ha funcionado. Me imagino que, bueno, luego puede haber cantidad de cosas también. Ha llamado también mucho la atención un tuit de este fin de semana del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, a través de las redes sociales, en las que no critica el Mundial de Qatar, sino lo que hace es colgarse la medallita. No sé si podemos ver el tuit de Alberto Garzón en pantalla. Se cuelga la medallita de que el Mundial no vaya a tener publicidad de juegos de azar y apuestas. Dice, en un rato empieza el Mundial de Fútbol, que ha levantado muchas controversias. No es para menos, pero también hay una certeza. Será un Mundial que en España no tendrá publicidad de juegos de azar y apuestas. La población y la gente más joven estará protegida, al fin. Pero ¿eso de dónde lo ha sacado? Porque los programas deportivos en España, que son por la noche, creo que casi la única publicidad que tienen es apuestas, incluso hoy. Lo digo porque en qué país no, y que además el propio Mundial, la organización, si no me equivoco, es la que ha prohibido que se publiciten contenido y otras marcas que no sean patrocinadores del propio evento. O sea que... No sé en qué país vive este hombre, ¿no? Es más, según a qué hora de la noche, porque yo la noche la trabajo muy bien, según en qué cadenas te pongas, solo hay apuestas. O sea, no hay otra cosa. Es que es la única hora la que pueden emitir. Ya, pero que está lleno. Entonces, y la gente joven no tiene los horarios de la gente normal, de que a las 10 se va a la cama ni a las 12. O sea, ven lo que les da la gana, con lo cual no sé en qué país ¿Le preocupa vive el juego y no le preocupa que su compañera en el Consejo de Ministros se dedique a, digamos, a entender la pederastia, por no decir casi a fomentarla, ¿no? Es decir, que hay cosas que no se deben, otras que sí las podemos hacer, según ellos digan. Esos nuevos códigos morales. Es así como está, ¿no? Pero ¿por qué nadie parece que se da cuenta? Nosotros, por ejemplo, llevamos más de un año denunciando esos más de 6.000 inmigrantes muertos que han fallecido a causa de la construcción y de las condiciones laborables en las que trabajaban por culpa de este Mundial. Y, sin embargo, no ha sido hasta estas horas, hasta estos días, que hay muchos medios de comunicación que están saltando, pero... falta un poco de respuesta. Cuando tenemos un problema de vacunas, sale la OMS y nos dice lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando tenemos 6.000 muertos en los trabajos de una Copa del Mundo, la Organización Internacional del Trabajo la quiero oír, porque los gobiernos están allí, al igual que los sindicatos representados y los empresarios, y podían haber dicho algo. Espero que han dicho algo, pero en todo caso lo que hayan dicho, para unas organizaciones de la ONU sí hay imposición, pero para otras que defienden los derechos de trabajadores y el trabajo infantil y muchas otras cosas, y evitar el trabajo infantil y el trabajo de prisioneros y demás, y ahí se ponen muy duros con estos accidentes de trabajo laboral sin proteger y todo eso, un silencio y ninguna oposición internacional. ¿Podía la Oficina Internacional del Trabajo haber promovido una iniciativa? Los gobiernos, muchos la hubieran seguido y a lo mejor hubiéramos bloqueado esta Copa del Mundo, que yo creo que es lo que había que haber hecho, porque al final es que venza el deporte. No, usted, señor. Que vencen los derechos humanos. Y luego hablamos del deporte, porque los hemos parado en Rusia, en Moscú, los hemos parado en muchos sitios cuando ha hecho falta, según nosotros, defender nuestros derechos humanos. A lo mejor es que no lo hacíamos solamente por derechos humanos en Moscú y aquí lo hacemos por dinero. Entonces, ese es el problema de nuestro doble lenguaje, que hay que tener un lenguaje único y no pasar por esta Copa del Mundo. Esa es mi sensación. Margallo. No, yo estaba hace, como os dije, en Bangladesh hace muy poco tiempo. Bueno, Bangladesh es el gran proveedor de mano de obra de los países del Golfo. Y llevan allí a los trabajadores en unos barcos realmente deleznables y cuando tú entras en una obra y no vives dentro de la obra y no sales del edificio que estás construyendo hasta que eso termina, ¿no? Y eso tiene unas proporciones tan importantes que yo creo que es la primera o la segunda rúbrica de la balanza de pagos de Bangladesh. Es por trabajadores que son llevados allí, se concentran en una obra en que no salen hasta que terminan, ¿no? Bueno, eso es así. La Unión Europea está intentando avanzar en estos temas. Tenemos una cláusula democrática
en los acuerdos de asociación que firmamos para exigir este respeto, pero realmente eso es manifiestamente mejorable, Y sobre todo, además España podía haber hecho algo más en la Organización Internacional del Trabajo. Sí podía haber pedido algo. Claro, como cualquier país. Claro, podía haber lanzado una iniciativa. Entonces están calladitos. El Gobierno de Igualdad, de la ministra de Igualdad, está calladita en la Oficina Internacional del Trabajo. Me gustaría que levantara la banderita española y dijera, esto no, por aquí no paso. Callados, ¿eh? Aquí sí, en España sí. Para hacer política sí. Pero para que se imponga el derecho de los trabajadores, ahí no. Eso es que no se queden atrás y frasecitas de arrimemos el hombro, estamos hartos ya. O sea, de verdad, que actúen internacionalmente y que nos dejen ya de tirar del carro. Bueno, pero si nacionalmente no ha actuado, hemos leído el Twitter de Pedro Sánchez saludando la visita de Qatar. Son fantásticos. Que van a levantar en una organización. Se desprestigian ellos solos, perderán las elecciones. Pues la gente no es tonta. Sí, pero no por eso. También. Por esto no. No, porque eso se nada, contradicen, no les cree nadie. No les cree nadie. Hemos querido salir a la calle para preguntar qué es lo que opinan los ciudadanos sobre la celebración de este Mundial de Fútbol en Qatar. Esto es lo que nos han dicho. Bueno, porque es un país donde no se respetan los derechos más básicos, ¿no? Sobre todo las mujeres, los niños, las niñas. Yo estar allí y hacer lo que hago en mi vida normal es ilegal, básicamente. Y obviamente lo de Qatar también afecta mucho, que la violación de los derechos humanos, las muertes que ha habido en la construcción y que están usando trabajadores como afición. Entiendo que los equipos quieran ir a jugar allí y, bueno, por el tema de que es que si se hace allí es lo que hay. O sea, si se pudiera hacer en otro sitio, por mí, mejor. Hombre, no afecta porque lo vemos en casa, pero creo que hay gente a la que sí le va la echar para atrás y a la hora de ir para allá o no. La verdad que a mí no me molesta particularmente. Pienso que quizás fue un poco turbio la selección del lugar. Es dinero, es un negocio, entonces es la gente del espectáculo que vive de esto, decir que es el fútbol, tienen que adaptarse a eso. Eso es lo que nos ha dicho la calle. Irene Montero, como decimos, sigue en silencio ante este asunto, pero sí se ha pronunciado sobre otro. Ahora los médicos, Irene Montero exige que en la formación de los médicos pues den cursos también de violencia de género. Jorge Prieto. Así es, Alba. Irene Montero, la ministra de Igualdad, no solo critica a los policías y a los magistrados por violencia institucional, sino que ahora lo hace con los médicos por violencia obstétrica. Critica que utilizan técnicas basadas en el machismo en relación a la reproducción, la sexualidad y el embarazo. Esto lo ha colocado como una nueva enmienda dentro de su ley del aborto y el Consejo General de Médicos lo critica ya que esta crítica no entra dentro de la ética y de la profesionalidad de los médicos. Aún así, la ministra de Igualdad sigue criticando a diferentes colectivos sin ningún tipo de problema. Y además publica Rebelión en la Granja cómo los jueces están obligados a hacer un curso en perspectiva de género de 50 horas. Lo confirman las diferentes fuentes del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados apuntan que la formación en igualdad es continua desde la Escuela Judicial y que se extiende a lo largo de toda la carrera. Serían cursos realizados de forma online y, como decimos, de 50 horas. Ya hay un curso, les recuerdo, obligatorio desde el año 2019 en formación de género. Bueno, como no hay problema de médicos en España, yo creo que es bueno que se vayan 50 horas porque nos van a dejar las urgencias y todo lo demás en problema. O sea, no estamos para que los médicos pierdan mucho el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen... ¿Un médico tiene que saber algo más en perspectiva de género? Me pregunto yo. ¿Y qué tiene que ver con las técnicas que hemos oído? Algo de las técnicas médicas y la perspectiva de género. Francas. No, a ver, es que estoy buscando porque entrevisté yo a una persona sobre el tema de violencia obstétrica y era una persona seria, o sea, era un médico serio que me hablaba de que eso existe. Claro, pero que eso es una cosa y mezclar con un curso de igualdad de género y todo eso es absolutamente otra cosa que no tiene nada que ver. Ese tipo de planteamientos de la chica esta, Irene Montero. La tal Montero, me suena a mí los mismos que tiene una parecida a la Montero que manda una tal Armengol en Baleares,
donde los médicos prima que sepan el catalán y no la medicina, o cosas de esas. Es lo mismo que decíamos antes, ¿eh? Eso antes, en mi época, que se podía decir, se le llamaba mear fuera de Tiesto. Ahora no es sé que estaba exactamente cómo buscando se llama. precisamente en qué se basa Irene Montero, y lo hace en 2 dictámenes del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer de la ONU, que analizó 2 casos en España. Uno de ellos, la mujer denunció haber sufrido 6 prácticas invasivas en su proceso de parto sin el necesario consentimiento informado, y en otro la mujer fue sometida a una inducción prematura del parto y una cesárea sin su consentimiento. Esos 2 supuestos casos son los que sirven a Irene Montero de argumento para esta formación de los médicos y de los sanitarios en violencia de género. Llama bastante la atención que critique la ministra de Igualdad se basa en estos casos en los que no se da información a la mujer sobre lo que se va a hacer, pero sin embargo en el aborto se puede practicar en el aborto sin que la mujer tenga información ninguna. Sin que tengan la información. Yo creo que solo les falta, porque les gusta organizar formación a este gobierno, le gusta formar a la gente, ¿no? Solo falta pues, que le recomiende a la formación de los diplomáticos también, en cierto modo, pues la escuela diplomática que también ya lo está haciendo. Ya hay circulares. Sí, sí. Bueno, en la universidad las tenemos también. Hay circulares y hay cursos, sobre cómo hay que tratar a la gente respetando... Y lo harán con los arquitectos, lo harán con... Pero, ¿sabes? Esto es más serio de lo que parece, ¿eh? Porque es que aquí estamos en lo que es un pensamiento iliberal. Es decir, el pensamiento liberal es cómo gobiernas, si hay una esfera que pertenece al individuo en la que el Estado no puede entrar. Aquí el Estado, cuando es un Estado totalitario, todas estas doctrinas lo son, regulan todo. Es decir, la gran ventaja del cristianismo respecto a las otras religiones del libro es que no se entromete en lo que es la esfera privada. En el judaísmo y en el islamismo tienes exactamente lo que tienes que comer y cómo se tienen que sacrificar los animales, lo que tienes que hacer el sábado. Es decir, es una tutela sobre la totalidad de tu vida, tu esfera pública y privada. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Interesante que el judaísmo, islamismo, pero no cristianismo, ¿no? Entren juramente en la escena privada. Pero eso parte de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sí. Y lo hemos llevado muy a rajatabla. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Antes, quiero recordarles 2 actividades que tiene el Club de Amigos en los próximos días. La de mañana, de Juan Antonio de la Rica, que es completamente gratuita, y además pueden comprar ese libro que están viendo en sus pantallas, La Revolución del CO2, firmada por el autor. También otra conferencia, la de Javier Urra, Cuando la salud mental quiebra, que también es gratis. En esta conferencia, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? Pues cuál es la realidad de la salud mental, cómo estamos preparados para afrontar esa realidad y qué se puede hacer para prevenir ese tsunami de quiebra de salud mental. Será el jueves día 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Es una conferencia gratuita y apta para todos los públicos. Para apuntarse, muy sencillo, esta página web que están viendo en sus pantallas, clubdeamigos.eltorotv.com. Al entrar van a encontrar un calendario y en función de los días van a ir viendo las diferentes actividades que hay y desde ahí se pueden apuntar. Si tienen alguna duda, es el número de teléfono 91 616 24 64. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad y ahora volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de tener un desfibrilador cerca de casa o cerca de donde uno esté ante una parada cardíaca? Pues la importancia es el tiempo. Es decir, cuando tenemos un infarto, sobre todo un infarto agudo de miocardio, que casi siempre acaba con una fibrilación y una parada, pues el tiempo es oro, no tanto por el corazón, que también, sino porque el corazón, como deja de latir, deja de bombear, el cerebro empieza a estar afectado, ¿no? Un cerebro que a los 4 minutos deja de tener oxigenación, empieza a estar dañado y a los 10 minutos ya prácticamente es inservible. Por eso, al actuar rápidamente con un desfibrilador, conseguimos que ese corazón que se ha parado o está fibrilando, que la fibrilación es un movimiento que no es consistente, es anterior a la parada, pero que realmente ya no lanza oxígeno. Entonces, al dar ese chispazo, conseguimos que esas células del músculo cardíaco empiecen a coger tono y de esa manera vuelva a bombear y que el cerebro esté bien, para que los servicios de emergencia, que son los que realmente van a dar la solución, es que cuando lleguen encuentren una persona viva y puedan actuar sobre ella y puedan hacer la actuación necesaria para que la persona siga viviendo, ¿no?
¿Dónde deberíamos poder encontrarlo, detenerlo? Pues mira, realmente las estadísticas dicen que 8 de cada 10 paradas cardíacas, que evidentemente el 95% acaban en muerte, es en casa, ¿no? En casa nos ocurre mucho. Pero bueno, yo digo que donde vayamos a estar en un tiempo determinado sería necesario, ¿no? Si vamos a estar ya 8 horas en un trabajo, por ejemplo, muchas empresas se animan a tener para sus trabajadores pues el desfibrilador, porque también hay veces que en los polígonos donde las ambulancias llegan con retraso, porque claro, tienen que llegar hasta allí, pues también, ¿no? Entonces yo diría que en muchísimos sitios, pero en casa, comunidades de vecinos, para que en el caso que ocurra, pues bueno, podamos acercar rápidamente a donde está el desfibrilador y utilizarlo, y en empresas, porque sí es verdad que en aeropuertos, en el metro, en centros comerciales grandes, está, ¿no? Pero bueno, la estadística dice que donde más ocurre es en nuestro hogar, que a veces nos encontramos un poco mal, y por la noche ocurre mucho también. Cuéntanos cómo se usa, porque es muy sencillo. Pues sí, el caso es que es sencillísimo porque está preparado para eso, para un uso sencillo, para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el caso de que vemos a la persona que no reacciona, es decir, si la persona está hablando, no está en parada, no reacciona, puede ser otra cosa, lipotimia, bajada de tensión, bajada de azúcar, pero bueno, ante la duda, yo digo siempre que lo pongamos, porque nunca va a hacer daño, nunca podemos hacer ningún mal a esa persona, y sobre todo es que va a quedar registrado todo lo que ocurre en el corazón dentro del desfibrilador. Entonces nosotros lo sacaríamos y con esto vamos a trabajar, desde que es sencillo. Entonces lo que vamos a hacer fundamentalmente es darle al botón de encendido y él va a hablar. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llames al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejarla... Bien, no es rápido, retira la ropa del torso, tire la lengüeta verde, de ahí sacamos esto, aquí dentro están los electrodos, sacamos los electrodos, los colocamos y ya está. ¿Por qué? Porque a partir de ahora lo que él va a hacer va a ser encargarse de ver cómo está ese corazón. ¿Que el corazón está parado o está fibrilando? Te va a decir que pulsemos, nos apartemos en ese momento, que pulsemos este botón para que dé esos 125 julios. ¿Que el corazón no está parado ni fibrilando? Bueno, pues se va a quedar analizando, pero no tenemos que hacer nada. Y aunque le diéramos, no va a hacer nunca mal. Es decir, que es tan sencillo como esto. Luego, si es verdad que una vez que has terminado, hasta los 2 minutos, no te va a pedir que des otra corriente si hace falta y te va a pedir que ayudes con el masaje cardíaco. Si sabes, si no, pues no haces nada. Pero si puedes, sí que ayudamos con el masaje cardíaco, que es ir ayudando, colocando las manos en el esternón y ayudando. Pero lo más importante es eso, esa corriente que va a hacer que ese corazón que se ha puesto a fibrilar o se ha parado, empiece a coger tono, mande oxígeno y el cerebro lo tengamos vivo cuando venga al servicio de emergencia. ¿Cuáles son las ventajas para los espectadores de esta casa? Bueno, pues estamos ante unas grandes ventajas. Por un lado tenemos un 30% de descuento, es decir, que creo que es muy interesante, porque además tengo que decir que no tiene prácticamente mantenimiento, es decir, cada 4 años cambiar el electrodo y baterías, es decir, no hay que cargarlo a ningún sitio, o sea que el mantenimiento una vez que hemos comprado ya no hay prácticamente mantenimiento. 30% de descuento y además estamos con una promoción que estamos regalando un antiasfixias, que es este instrumentito que hay aquí, que se utiliza mucho en emergencias, que es ante un atragantamiento, bueno, pues se coloca, se pone encima esto y lo que hacemos es como si fuera a desatrancar un igual, es decir, a través de, se presiona, hacemos vacío y tiramos y ese cuerpo extraño sale. Si a lo mejor un cuerpo más pesado, una moneda o algo, pues se mueve para que entre aire. Bueno, pues 30% y el antiasfixias, llamando al teléfono que tenéis en pantalla, es el 900-730-061, nos tenéis que decir que nos habéis escuchado aquí en la televisión del Toro y vais a tener esta promoción tan importante. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya lo saben nuestros espectadores, es el número de teléfono o www.protegetuvida.eu. Un placer. Gracias. Vamos a hablar de otro asunto, del invierno demográfico que vivimos, porque en los últimos días se ha publicado un nuevo estudio que desvela cuáles son los nacimientos, cuántos son los nacimientos que se produjeron en el 2021 y esa curva va cada vez más a la baja. La natalidad cae en picado en España y llega a sus niveles más bajos desde que se conocen datos. Solo el año pasado han nacido en nuestro país 337.380 bebés, un 1,15% menos que en el 2020. Los estragos de la pandemia se arrastran desde la aparición de la COVID que arrasó el mundo entero, reflejando así la disminución de embarazos producidos durante el confinamiento que comenzó en marzo de 2020, justo 9 meses antes del nuevo año. Sin embargo, la tendencia a la baja en el número de nacimientos
nacimientos empezó desde hace ya más de una década. En el año 2008 se alcanzaron cifras de natalidad muy bajas, 500.000. La causa, los cambios sociodemográficos que han ido marcando a la sociedad española. Y desde entonces la cifra no dejó de caer. Según los últimos datos, 20.000 nacimientos menos que en el año anterior. ¿Qué cambios sociodemográficos son esos? Uno de los principales factores es la inserción de la mujer al mundo laboral y la conciliación laboral. No querer renunciar a una carrera profesional, buscar una estabilidad económica y la falta de ayudas para formar una familia puede llegar a que las mujeres, cuando deciden ser madres, sean edad menos fértil. Las que decidieron tener hijos en 2021 son mayoritariamente mayores de 30 años, donde se puede observar un incremento importante entre los 35 y 39 años. Exactamente 215.000 mujeres decidieron tener hijos en esa franja de edad. ¿Por qué? Por las condiciones adversas del mercado laboral, como es la dificultad de crear un hogar. Cada año está más cara la vivienda y es más complicado independizarse. Tampoco ayudan los índices de paro juvenil y de trabajo temporal, que son los más altos de Europa. La edad de emancipación, de contar con un empleo estable o de poder tener pareja, se alarga en el tiempo debido al gran esfuerzo económico que tiene que hacer frente los jóvenes para poder vivir solos. Ahora las prioridades son distintas. Se prima más la situación laboral y económica que la maternidad. A todo esto se añade el ataque constante a la idea de familia como pilar básico de la sociedad, además del pronunciado descenso de la proporción de familias numerosas que han pasado de tener 3 o más hijos a tener solo uno. Y entonces, ¿la situación de natalidad cómo es en las diferentes comunidades autónomas? No ha sido igual la bajada en todas las comunidades. Asturias, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña son las que más han aumentado. La Rioja, con un 8%, es la más perjudicada. Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha también han sufrido un descenso. Estos datos confirman el invierno demográfico que vive España. Bueno, estos son los datos. Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo. Cada vez hay menos natalidad en España y cada vez las mujeres que deciden ser madres deciden hacerlo, pero mucho más tarde. Y no es de ahora, ¿eh? Es decir, que vamos, lo que es curioso es que vamos a peor. Pero la alerta viene de lejos. Y además recuerdo una cosa muy curiosa, que es que en la crisis de 2008, la famosa supercrisis de Goldman Sachs y compañía, hubo como 2 o 3 recomendaciones que se hicieron en general. Una era fomentar los nacimientos, lo mismo que otra era que los tipos de interés no fueran bajos. Menos mal que se recomendó eso para no entrar en otra crisis. Porque ni se hizo uno. No, hemos hablado de esto antes. A mí me vais a perdonar porque tengo un avión a las 3, pero hemos hablado antes del paro juvenil, hemos hablado antes de la tasa de temporalidad en los contratos de los jóvenes y hemos hablado en las deficiencias del capital humano, que determinan que su incorporación al mercado de trabajo sea en puestos peor pagados, menos productivos, y eso determina que se independicen más tarde. ¿Que hay medidas que se pueden tomar? Se pueden tomar. Se ha hablado de incentivos a la natalidad, acordaros del famoso cheque bebé de Rodríguez Zapatero, el tema de la conciliación familiar, el tema de la gratuidad de las guarderías, etcétera. Pero eso empíricamente se demuestra que no tiene un enorme impacto. Lo importante es que los jóvenes adquieran ya una posición de independencia que les permita formar una familia y tener más hijos. Ese es el gran tema. Y esta es la gran cuestión que está planteando la viabilidad del estado de bienestar, al menos como está planteado ahora. Si cada vez hay menos jóvenes en edad de trabajar y por tanto es que se incorporan a un puesto de trabajo y por tanto que pagan cotizaciones, sin embargo la gente tiene una esperanza de vida mayor, vive más años cobrando su pensión, pues la ecuación no cuadra, simplemente no cuadra. Entonces tienes que hacer una revolución completa en empleo, en productividad, etcétera, en financiación de la seguridad social. No puedes ya confiar en que las cotizaciones de los que trabajan van a pagar las prestaciones de los que no trabajan, porque los que trabajan son menos y los que no trabajan son más. Entonces habrá que hablar del impuesto sobre el valor añadido como forma de cotización, etcétera, pero ese es el gran problema y el gran problema de la humanidad. El segundo problema, hay un informe de la Unión Europea, el primero es el cambio climático, dice el planeta va a ser más caliente, el siguiente va a ser la demografía. Vamos a seguir creciendo. Hemos llegado la semana pasada a 8.000 millones de habitantes, que es una proporción gigantesca.
pero se crece de forma desigual. En los países más avanzados se crece mucho menos, no solo en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, incluso China, Rusia, etc. ¿Dónde se crece más? En los países con menos rentas. Ahí los campeones son África y el sudeste asiático. Eso determina que allí va a haber más jóvenes con menos oportunidades de trabajo y por tanto con más tentación a emigrar. Y cuanto más aumente la renta de estos países, la tentación a emigrar es mayor. Cuando son pobres, emigran a los países de al lado. Cuando ya son más ricos, aumentan a los países europeos. Esos van a ser los grandes temas de la humanidad en estos tiempos. Y me voy a solucionarlos a Bruselas. Aprovecho para despedirme, ya que tienes que marchar 10 minutitos antes. Dile a Julio la gran noticia que ya te he comunicado que estoy dispuesto a poner en marcha. Yo luego tendré un comentario, pero dejamos despedir quizá... Sí, pues me voy rápidamente a la rueda hasta la sede de Vox con Patricia Sanz para hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido esta mañana, el análisis que hacen desde Vox sobre los diferentes asuntos de la actualidad. Patricia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de que durante los últimos días se conociese a todos y cada uno de los diputados firmantes de la llamada ley del solo sí es sí, el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha calificado de responsables directos a todos y cada uno de estos diputados, incluidos los 4 del Partido Popular, que posteriormente se retractaron por aquel supuesto error en la votación telemática. Y de hecho, para el portavoz de Vox, esta fue la intencionalidad. Ya lo sabían y lo querían. Ahora todos se rasgan las vestiduras y dicen, ay, no nos habíamos dado cuenta. Qué cosa más rara. Sabían perfectamente y querían esta ley. Querían una rebaja de penas para violadores y pederastas, porque es absolutamente indiscutible desde el punto de vista jurídico. Todo el mundo lo sabe, incluso el que no ha empezado aún ni siquiera primero del grado de Derecho, que una ley penal más favorable beneficia a todos aquellos que están en el seno de un proceso judicial o incluso a aquellos que están cumpliendo la condena. De hecho, el partido de Santiago Abascal ha vuelto a reiterar en la derogación de esta normativa, puesto que, en su opinión, criminaliza a una parte de la población, como son los hombres, y deja desprotegida a la otra mitad, como son las mujeres. Respecto de otra cuestión de actualidad, en cuanto al delito de sedición, Vox ha presentado una proposición no de ley para la reforma del Código Penal, puesto que entiende que esta normativa ha seguido una tramitación que no es la adecuada a través de la proposición de ley, saltándose los informes de todos los órganos consultivos. Y además, según ha expresado Buxadé, no van a esperar al Partido Popular. Nosotros le decimos al señor Feijóo que no hace falta que espere. Nosotros presentamos hoy mismo una proposición de ley para la reforma del Código Penal, no para restaurar el delito de sedición, que aún no se ha eliminado, sino para incluir un nuevo tipo penal, el artículo 484 bis, para condenar a todas las autoridades, funcionarios, miembros de órganos constitucionales o de relevancia constitucional, cualquier autoridad o funcionario que trabaje en un poder público español y que realizare, cooperare o facilitar la independencia de una parte de España. De hecho, Buxadé ha recordado que también debería ser de aplicación el tipo penal del ultraje cuando el participante en este tipo de delito corresponda a miembros del Gobierno. Además, ha afirmado que con esta nueva regulación, con esta despenalización del delito de sedición, se regresa al año 2017, puesto que ha reiterado, como ya lo hizo Santiago Abascal la semana pasada, en que nos encontramos ante una amnistía encubierta. Gracias, Patricia. No sé cómo pensáis que puede afectar esto en unas elecciones. Todavía quedan bastantes meses, pero siguen llegándonos más encuestas. La última que tenemos encima de la mesa, la que publica hoy el diario.es, que al contrario de lo que dice Tezanos al frente del CIS, sí da la victoria al Partido Popular. Ahí lo van a ver en sus pantallas. Si a día de hoy hubiese estas urnas, el Partido Popular ganaría los comicios con un 29,6% de los votos. Por detrás estaría el Partido Socialista con un 20,5%.
27,6%, le seguiría Vox con un 15,7%, Unidas Podemos 11,1%, Ciudadanos y Más País que se quedarían fuera de la Cámara Baja. Además, publica el diario El Confidencial cómo el Partido Socialista, como Ferraz, tendría entre sus manos una encuesta interna que, no sé si podemos verlo, ahí está en sus pantallas, que mostraría cómo el gobierno está bastante quemado. De hecho, dice que bajaría incluso de los 100 escaños en el Congreso. O sea, iríamos a las peores cifras habidas de Pedro Sánchez. Vale, pero eso no nos engañemos, es una encuesta y la capacidad de Pedro Sánchez de resurgir o revivir supera con mucho la que tiene el PP de hacer casi nada. Con lo cual, que nadie se fíe un pelo porque es un mal bicho y tiene todas las de no perder. Lo que me gustaría después, Perdona. si vas a entrar por ahí, es sobre el tema que hemos hablado de la natalidad, decir algo. Sí, yo también. Pero vamos, comento un poco lo de las encuestas, porque claro, no solamente esa encuesta, pero hay 3 encuestas hoy, por lo visto, no sé, el Debate, La Sexta, el Diario.es y demás, y todas dan, o son recientes, vamos, pero muy recientes en estos días, y todas llegan al 30-31, dan ganador al PP, pérdida del PSOE, y todos dan una subida de Vox. Cosa que me ha parecido interesante. Sí, porque daban una bajada hace tiempo. Y bajadas de Podemos. Sí, entonces, las 3 coinciden y todas contrarias, por supuesto, a la encuesta de Tezanos, ¿no? Pero mi fiabilidad de todo eso es muy baja. Sí. Lo que sí he visto es que ahora no recuerdo dónde, que había una encuesta muy interesante, pero no recuerdo dónde, a ver si la encuentro por aquí, donde había una pregunta que es muy buena, que es, si no pudieras votar a tu partido, ¿cuál partido votarías? Es decir, ¿será el CIS? No. Si fuera el CIS no hubiera leído nada, porque la parte cómica del país la dejo para otras horas. No, y ahora si no encuentro os digo, pero del tema de natalidad, a ver, es muy interesante pensar que la especie humana con incentivos procrea. Está muy bien esto, ¿eh? Y seguro que de alguna manera funciona. Pero en fin, eso en las granjas sí que funciona muy bien. O sea, si tú a un animal le buscas todos los condicionantes para que procree, y no uso otra palabra para explicarlo cómo funciona, que sería la más biológica, seguro que funciona. Pero me parece que en el caso de la especie humana, los incentivos pueden ayudar, pero el problema está aquí arriba, por no decir que está aquí. Es decir, si tú fabricas una generación cuyo valor máximo es el egoísmo y vivir para mí, no esperes que procreen ni las ratas. Si fabricas una generación en cuanto que digamos que la generosidad es una cosa virtuosa, pues igual resulta que hasta crían, ¿no? Lo digo porque no nos engañemos, porque no se trata de poner caramelitos. Hombre, si pones una pareja, le das mucho cava y la emborrachas, igual acaba criando. Pero creo que no es la solución. Me parece que los problemas, insisto, van por otro lado. En los animales sí que hay soluciones muy bioquímicas, pero en la especie humana es un problema más de fondo y, por tanto, más de valores que de otras cosas, que también todo ayuda. Sí, yo quería seguir en ese tema porque además lo había comentado Margallo hace un momento sobre esto y lo estás comentando tú, ¿no? Tú le das mucha importancia quizá a un cambio filosófico de vida, un poco de valores, ¿no? Y que esto nos estaría ocurriendo porque en el fondo estamos cambiando nuestros objetivos y valores. Yo le daría mucha más importancia, fíjate, al aspecto puramente económico. Y a ver, ¿por qué? Porque en este momento es verdad, 337.000 nacimientos y creo que supera bastante 400 o 380.000 muertes cada año en España, es decir, estamos perdiendo población continuamente. Pero lo que hace años, décadas, una familia vivía con el sueldo de una persona en la familia y comían todos. Esto lo hemos vivido durante décadas en España, en toda Europa, ¿no? Es verdad que eran épocas de crecimiento, pues decir que eran épocas más, pero se había conseguido. Y tenemos una estructura, digamos, entre naciones, y las naciones hacían lo que podían para ellas mismas y podía salir adelante en la clase media con una persona trabajando. Si de verdad quisiéramos que todo esto habría que conciliar, y entonces uno se ocuparía del niño o cambiarían a mitad de tiempo y se ocuparía del otro, se podría llegar a un equilibrio, pero además a lo mejor se podría conciliar si consiguieras unos salarios mayores. El problema está en la estructura productiva transnacional que hemos creado y una globalización excesiva que destruye la clase media y deja la masa salarial cada vez más pequeñita. Entonces, con unos salarios menguantes, ya te es muy difícil pensar en un plan de familia. Además, si no tienes los apoyos necesarios por parte del Estado, como habéis dicho, no vas a poder hacer planes y objetivos de futuro con un poco de ilusión. O sea, alguien te tiene que dar ilusión cambiando el sistema. Entonces, por eso que cuando decía Margallo que los cambios, digamos, puntuales y de apoyos, no,
Tienes que cambiar seguramente toda la reflexión sobre la globalización, qué es lo que está suponiendo en nuestra estructura, por qué hemos perdido las ventajas internacionales que teníamos y ahora solo son desventajas transnacionales. ¿Por qué no revisamos cómo funciona el sistema? Porque tal y como funciona nos lleva a seguir no queriendo niños. Entonces, el problema es que vamos a seguir no queriendo niños por limitaciones realmente de existencia. Yo os vuelvo a decirlo, por cierto, esa encuesta que digo está en el debate. Lo que vuelvo a decir es lo de antes. O sea, tú coges a las parejas actuales en España y les hinchas de dinero y no tendrán más hijos, sino que tendrán más viajes probablemente. O más televisores más grandes. No, o y tendrán niños también. Bueno, igual a algunos se le escapa al niño. Sí. Pero y en cambio y al revés, porque resulta que la gente que tiene muchos hijos no es la más rica. Tampoco. Nos quedan poco menos de 5 minutos. Me gustaría que vierais cómo Lula da Silva se queja de que Bolsonaro no le haya dejado el avión presidencial para poder ir a la cumbre del clima. La segunda cuestión trata sobre mi viaje. Honestamente, sabía que surgiría esta pregunta y quería responderles con buen humor. Primero fui invitado por el gobernador de Amazonas para ir a la COP27 y los estados no podían pagar mis gastos. Segundo, fui invitado por el presidente de Egipto, que también me invitó. Estaba muy orgulloso, pero tampoco pudo pagar mis gastos. Tenía un amigo que quería ir a la COP. Tenía un avión y me fui con él. Un avión nuevo, de calidad, con mucha seguridad. Y sabéis que la seguridad es una cosa seria para un presidente electo. Y sobre todo, en un país en el que los bolsonaristas se quejan del voto y si no, que pregunten fuera. Y sabéis que la seguridad es una cosa seria. Y nosotros somos los que nos tenemos que encargar de cuidarla. Si el Estado brasileño fuera democrático y tuviéramos un presidente responsable, tal vez me hubiera ofrecido un avión de la Federación Brasileña para llevarme. Pero no lo hizo. Paciencia. Estoy agradecido con mi amigo, que me acompañó y me prestó el avión. Bueno, lo cierto es que Brasil no estaba invitada a esta cumbre del clima, ¿eh? Sobre todo, sí. ¿Es la del clima o la de es la Bali? Es Bali. Ah, no, perdón. Es la de Bali. Es el G20. Bali, no. La del clima, tenéis razón. Entonces tiene razón. Es la del Cairo. Sí. Exacto. Y de hecho parece que ha ido al Cairo porque tiene la suerte de tener un amigo. Sí. Bueno, ese señor ha tenido amigos que le han dado mucho dinero, porque de hecho fue condenado por corrupción por aceptar y lo que dinero, no podemos contar de sus amigos. Dinero de amigos, o sea que siempre ha tenido amigos. Claro. Yo no sé si un presidente electo hay que pagar el viaje o no. Pero esos que te invitan y no te pagan nada tienen más cara que tú. Porque claro, con ese sistema, el de Amazonas te invita para que vayas, pues nada, te invita a viajar. Eso no es invitar, eso es decirte que viajes, ¿no? Sí, no sé, es como si Feijóo y Abascal le piden el avión presidencial a Sánchez para ir a... Creo que diría que no. Y una última cuestión en página internacional. Elon Musk le ha permitido a Donald Trump volver a Twitter. Pero Donald Trump parece ha que ha dicho que no hay, que él tiene su propia red social y que no... Sí. Antes, si me dejas decir una publicidad personal, ¿te acuerdas del policía que estuvo, el inspector jefe, que es Ricardo Ferris, que estuvo aquí? Sí. Hoy le entrevisto en el noentiendonada.es, más o menos sobre lo que dijo aquí, pero en escrito. El título es Vincule delincuencia con inmigración ilegal. Ese fue su gran fallo, vincular inmigración ilegal con delincuencia. Lo tienen en noentiendonada.es en el día de hoy. Un último minuto que nos queda, no sé si lo habéis leído esta mañana, lo lleva el diario ABC en su portada, cómo piratas informáticos han conseguido hackear el Ministerio de Economía y esto se ha producido a mitad de este mes de noviembre y además han hackeado también el Consejo General del Poder Judicial y han robado toda la información posible de los ciudadanos. Bastante preocupante. De ambas instituciones, o sea, también del Consejo. De ambas instituciones, sí, también del Consejo General del Poder Judicial. Sí. En fin, grave. Aquí lo tenemos que dejar por hoy. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hasta el final de este programa Dando Caña. Nos despedimos. Pero ya saben que para seguir informados, Rebelión en la Granja y el canal de Telegram de Julio, que hoy, como ven, no ha podido estar con nosotros, pero le pueden seguir en su canal de Telegram para estar al tanto de todo lo que publica Julio Ariza el Toro. Nos despedimos hasta mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.